Buenas tardes, profesora Dalia. Soy el alumno André Maximiliano Terres Pérez del grupo 1 IB10 y en esta grabación presento mi examen extraordinario de la materia Desarrollo de Habilidades del Pensamiento o DHP, de conformidad a la explicación de los siguientes temas que se vieron durante el primer semestre dentro de esta materia. Y como primer tema tenemos los tipos de aprendizajes. Los tipos de aprendizajes son las formas en que cada individuo procesa, retiene y utiliza la información, pudiendo así adaptarse a sus características y necesidades, siendo los más conocidos los estilos sensoriales. Pero también existen otros como el significado emocional, por descubrimiento observacional, cooperativo, implícito o inconsciente, y el explícito, que sería el intencional, cada uno adaptando el proceso educativo a las preferencias y habilidades individuales para mejorar la comprensión y el rendimiento. Además de esta definición central, es importante considerar los siguientes tipos de aprendizaje según el modelo de Bark. Visual, que es el método efectivo donde se procesa y retiene información principalmente a través de imágenes, gráficos, diagramas, videos y o colores, ideal para aquellos que piensan en imágenes y organizan conceptos visualmente. El auditivo, que es el modelo en el que tiene un estilo donde la persona asimila la información principalmente a través del oído, prefiriendo escuchar explicaciones, debates, podcasts y conferencias más que leer texto y destacado por sus habilidades para recordar lo hablado, memorizar canciones y aprender idiomas. El lector-escritor. Este aprendizaje es un estilo donde se procesa y retiene información de forma efectiva a través de textos, notas, resúmenes y listas, prefiriendo fuentes escritas y la expresión verbal escrita para comprender y organizar ideas, siendo ideal para quienes disfrutan de la lectura, subrayan, esquematizan y toman apuntes detallados. El kinestésico, que este es un estilo de aprendizaje donde se aprende mejor a través de la experiencia física, el movimiento y la manipulación de objetos, o bien aprender haciendo, involucrando el cuerpo y el tacto para comprender y retener información a diferencia de la lectura o la escucha pasiva. Por ejemplo, le puedo decir que yo soy del método auditivo porque mi aprendizaje es a través de escuchar a las personas o el contenido en audiolibros, escuchar música y podcast. Ahora bien, toca explicar el tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la habilidad de analizar es la habilidad de analizar, evaluar y cuestionar la información de manera objetiva y lógica para formar un juicio fundamentado, yendo más allá de la primera impresión para buscar evidencias sólidas, identificar supuestos y resolver problemas de forma informada y autónoma. No es ser negativo, sino pensar reflexivamente para evitar aceptaciones ciegas y falacias. El pensamiento crítico debe considerarse las siguientes características. La análisis es el proceso fundamental de examinar, descomponer y evaluar información, ideas o argumentos de manera objetiva para comprenderlos a fondo. Cuestionar su veracidad y juicio propio, fundamentado en lugar de aceptar todo pasivamente.
buscando claridad, identificación de sesgos y considerando perspectivas y alternativas para tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera autónoma. Evaluación. Al momento que se evalúa el pensamiento crítico implica observar la capacidad de una persona para analizar información, formular preguntas, evaluar fuentes, construir argumentos lógicos, considerar múltiples perspectivas y reconocer sesgos, utilizando métodos como observaciones directas, análisis de portafolio y debates y resolución de problemas complejos, más allá de las preguntas de opción múltiple. El razonamiento lógico, que es la capacidad de analizar información de manera reflexiva y objetiva, cuestionando supuestos y buscando evidencias para cuestionar juicios, mientras que el razonamiento lógico es la herramienta estructurada, que sería la deducción, la inducción y la analogía, que permite construir argumentos coherentes y llegar a conclusiones válidas a partir de datos, siendo ambas habilidades esenciales para resolver problemas, tomar decisiones informadas y entender mejor el mundo. La autorreflexión. En cuanto al pensamiento crítico y la autorreflexión, son habilidades interconectadas que implican analizar información y experiencias para formar juicios fundamentados y lograr una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo, llevando a mejorar decisiones, crecimiento personal y autoconciencia. Mientras el pensamiento crítico se enfoca en evaluar ideas externas y construir un juicio propio, la autorreflexión aplica el análisis y las propias creencias, emociones y acciones, creando una narrativa coherente y permitiendo la mejora continua. La resolución de problemas es la habilidad que está interconectada con el pensamiento crítico, que permite analizar objetivamente información, cuestionar supuestos y generar soluciones innovadoras, implicando un proceso de descomposición de problemas, evaluación de evidencias, consideración de múltiples perspectivas y toma de decisiones informadas, esencial para la autonomía y el éxito profesional, también el personal, para cultivar con curiosidad, debate y reflexión constante. Ahora bien, en la siguiente diapositiva tenemos un tema interesante denominado como la concentración y la atención, del cual podemos decir que la concentración y la atención son habilidades mentales muy importantes en la vida diaria y especialmente en el ámbito escolar. Gracias a ellas podemos aprender, comprender información, resolver problemas y realizar actividades de manera eficiente. Aunque muchas veces se usan como sinónimos, no significan exactamente lo mismo. La atención es la capacidad de dirigir nuestra mente hacia un estímulo efectivo. Por ejemplo, cuando nuestro profesor explica un tema y escuchamos lo que dice, estamos poniendo atención. También ocurre cuando leemos un texto, observamos una imagen o escuchamos música. La atención nos permite seleccionar la información importante y dejar de lado aquello que no es relevante en ese momento. ¿Qué tipos de atención tenemos? La atención selectiva. Esta es la habilidad crucial de nuestro cerebro para enfocarse
en un estímulo o tarea relevante mientras filtra y suprime las distracciones y la información irrelevante del entorno, permitiéndonos conversar en una fiesta o encontrar un objeto específico en un armario desordenado. En mi caso, yo puedo ser así porque tengo bastante paciencia. Atención dividida. La atención dividida es la capacidad de procesar y responder a diferentes estímulos o tareas simultáneas, o bien lo que se denomina como multitareas, como hablar por teléfono mientras se cocina. Aunque la atención dividida nos permite ser eficientes en el día a día, tiene límites y a menudo reduce la eficiencia y el rendimiento en comparación con la concentración en una tarea, causando interferencia o menor recuerdo. La atención alternante es el talento de cambiar fluidamente el foco entre dos o más tareas o estímulos que requieran diferentes procesos cognitivos. A diferencia de la atención dividida, la atención sostenida se ejercita con actividades que implican cambiar de reglas como juegos de mesa o secuencias numéricas. Ahora toca el turno de explicar el tema de la imaginación y la creatividad. La imaginación y la creatividad son habilidades fundamentales del ser humano que nos permiten pensar, crear y transformar ideas. Gracias a ellas podemos inventar soluciones, expresar emociones y desarrollar nuevas formas de ver el mundo. Aunque están muy relacionadas, no significan exactamente lo mismo. La imaginación es la capacidad de crear imágenes, ideas o situaciones en nuestra mente que no están presentes en la realidad inmediata. Por ejemplo, cuando imaginamos cómo sería nuestro futuro, inventamos una historia o visualizamos un lugar que nunca hemos visitado. Estamos usando la imaginación. La clasificación de ideas es una habilidad fundamental para organizar el pensamiento y comunicar la información de manera clara y ordenada. Nos permite entender mejor un tema, expresar nuestras ideas con coherencia y facilitar el aprendizaje. Esta habilidad es muy útil en la escuela, especialmente al estudiar, escribir textos o realizar exposiciones. Clasificar ideas significa ordenarlas de acuerdo a un criterio, como su importancia, su relación con el tema o sus características comunes. Por ejemplo, al estudiar un tema es más sencillo comprenderlo si primero se identifica la idea principal y después las ideas secundarias. La fluidez es un componente esencial de la creatividad, refiriéndose a la capacidad de generar rápidamente una gran cantidad de ideas distintas explorando múltiples ángulos para resolver problemas y fomentar la originalidad, la flexibilidad y la innovación. La flexibilidad es eh, en la flexibilidad, la imaginación y la creatividad se potencian enormemente con esta, ya que de manera flexible es capaz de adaptarse, explorar nuevas perspectivas y romper patrones rígidos, permitiendo conectar ideas dispares y generar soluciones novedosas, esencial en un mundo cambiante.
donde la rigidez mental limita la creación y la resolución de problemas, transformando el pensamiento de un museo de ideas a un taller dinámico. La originalidad es la originalidad en la creatividad y la imaginación es la capacidad de generar ideas o soluciones únicas y novedosas, no una mera copia, sino una mezcla auténtica de experiencias pasadas, conocimientos y perspectiva individual, resultando algo fresco y con un toque personal, crucial para la innovación y la distinción. En la siguiente diapositiva abordaré el tema de la clasificación de ideas. Esta es una habilidad fundamental para organizar el pensamiento y comunicar la información de manera clara y ordenada. Nos permite entender mejor un tema, expresar nuestras ideas con coherencia y facilitar el aprendizaje. Esta habilidad es muy útil en la escuela, especialmente al estudiar, escribir textos o realizar exposiciones. Clasificar ideas significa ordenarlas de acuerdo con un criterio, como su importancia, su relación con el tema o sus características comunes. Por ejemplo, al estudiar un tema, es más sencillo comprenderlo si primero se identifica la idea principal después de las ideas secundarias. Por lo anterior, se deben considerar los elementos siguientes. Las características físicas. Por características físicas se refiere a cómo se relacionan con el mundo exterior y la experiencia, dividiéndolas en ideas adventicias de esto se refiere a la experiencia externa, como ver una silla. Ficticias, creadas por la imaginación, como un unicornio, e innatas, nacidas con nosotros, como las de la perfección. Funcionalidad. Se centra en su propósito y aplicación, dividiéndolas en principales, fundamentales en el núcleo, y secundarias, que son las que ejemplifican las ideas principales en un texto o en funciones orientadas a resolver problemas, crear, innovar, etc. En la creatividad y gestión de proyectos, donde se evalúan por relevancia, impacto y viabilidad para priorizar su ejecución. La jerarquía. La clasificación jerárquica de ideas organiza conceptos de lo general a lo particular o viceversa, identificando una idea principal, central o autónoma, y las ideas secundarias que complementan, amplifican, dependen de la principal para estructurar el pensamiento o texto de forma clara y coherente, mejorando la comprensión lectora y la eficacia comunicativa, como se muestra en mapas mentales o estructuras textuales. La temporalidad. La clasificación de ideas por temporalidad se refiere al horizonte de tiempo en el que se espera que las ideas, metas u objetivos se materialicen o complementen. Esta es una práctica común en la planificación estratégica y de proyectos. Especialidad. La clasificación de las ideas de especialidad varía según el contexto, la psicología, geografía, arte, arquitectura, pero generalmente
se agrupan en un entorno a la relación del sujeto con el entorno o las categorías conceptuales del espacio. Finalmente, explicaré el tema de la correlación de conceptos. La correlación de conceptos es una habilidad importante del pensamiento que consiste en relacionar ideas o conceptos entre sí para comprender mejor un tema. No se trata solo de memorizar información, sino de entender cómo los conceptos se conectan, se influyen o se complementan. Esta habilidad es fundamental para el aprendizaje significativo y el razonamiento lógico. Cuando correlacionamos conceptos, buscamos identificar relaciones de causa y efecto, semejanzas, diferencias, dependencia o complemento. Por ejemplo, en una materia como biología podemos correlacionar los conceptos de alimentación y salud, ya que una alimentación adecuada influye directamente en el bienestar del cuerpo. A continuación explicaré los tipos de correlación. La correlación causal es una asociación estadística donde dos variables se mueven juntas, mientras que la causalidad es una relación de causa y efecto, donde un cambio en una variable provoca un cambio en otra, siendo fundamental entender que correlación no implica causalidad. La causalidad siempre tiene correlación, pero la correlación no asegura causalidad. Siempre tienen causalidad, pudiendo deberse a una tercera variable de confusión o al azar. Correlación de similitud. La correlación y la similitud son conceptos relacionados pero distintos en estadística y análisis de datos. La similitud es un concepto más amplio, mientras que la correlación es una medida estadística específica de un tipo particular de relación. La correlación de oposición. Los conceptos correlacionales de oposición se refieren a partes de términos en los que la existencia o definición de uno implica la relación opuesta o inversa con el otro, dentro de un sistema o escala común. A diferencia de la correlación estadística que mide la asociación numérica, este concepto se centra en una relación semántica o lógica fundamental. La correlación jerárquica se refiere a la relación método para agrupar datos en niveles, análisis clúster jerárquico o una técnica estadística avanzada, regresión jerárquica, para evaluar la contribución de variables controlando otras, donde las estructuras organizadas en niveles, como en una empresa, son el foco. La correlación contextual se refiere a entender la relación entre eventos o variables, no de forma aislada, sino incorporando información adicional, como entorno, usuario o datos históricos, para tomar decisiones más precisas, especialmente en TI, que es
correlación de eventos y análisis de datos. Mis conclusiones son que los temas abordados como tipos de aprendizajes mencionados, el pensamiento crítico, concentración y atención, imaginación y creatividad, clasificación de ideas y correlación de conceptos, son componentes fundamentales e interdependientes que conforman un proceso de aprendizaje integral. La concentración y atención es la base que permite absorber información de manera efectiva. Posteriormente, la clasificación de ideas es la correlación de conceptos y la correlación de conceptos ayudan a organizar y dar sentido a los datos recibidos, estableciendo conexiones lógicas. El pensamiento crítico permite evaluar, cuestionar y aplicar la información de forma reflexiva, mientras que la imaginación y la creatividad impulsan la generación de nuevas perspectivas, soluciones innovadoras y la adaptación de conocimientos a contextos diversos. Juntos, estos elementos no solo facilitan la adquisición de saberes, sino que desarrollan habilidades esenciales para enfrentar los retos del mundo moderno y promover su aprendizaje significativo y duradero. Agradezco su atención, estimada profesora, esperando que me considere para la aprobación de su materia. Muchas gracias y